Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 17. Lemnos, 4 meses después, Hefesto se echó al hombro otra gran piedra, la octava del día. Era un trozo enorme de roca, fuerte y robusto. Había sido arrancado de la ladera de la montaña que se alzaba en la costa occidental de Lemnos. Eran varias, pero el terreno accidentado hacía casi inaccesible el transporte de mármol. Bueno, al menos para los humanos normales. Le tomó un momento, pero lo colocó sobre su brazo derecho, usando el izquierdo para mantenerlo firme mientras se movía. Se había abierto un sendero a través del bosque que recorría. El viaje a pie normalmente le tomaba un par de horas a su ritmo inhumano. El suelo tembló levemente mientras él corría, saltando por las llanuras rocosas. Los patrones azules en forma de circuito en la roca fueron la única razón por la que no se desmoronó por la fuerza de sus movimientos. El sol bañaba su espalda desnuda mientras viajaba hacia la aldea humana. Una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, una sensación de progreso. Hoy, su reunión con Hécate estaba programada y estaría un paso más cerca de encontrar la manera de aislar a Némesis de sus partidarios. Durante mucho tiempo, lo había considerado una batalla campal, pero estos últimos meses le habían enseñado la verdad de su conflicto con ella. No era una competencia de fuerza, sino de ingenio. El conocimiento y el engaño eran sus armas más efectivas. Necesitaba asegurarse de poder evitar que Némesis se apoyara en los apoyos que tenía, ya fuera por voluntad propia o por voluntad propia. La tela que le envolvía a los hombros, actuando como una especie de sudario cuando era necesario, era un recordatorio constante de su promesa. Había comprendido que esto podría tardar años en resolverse, pero así sería. Graznar. Y Frigg revoloteaba por el cielo mientras descendía a saltos el último tramo del terreno rocoso. Era más rápido atravesar los árboles, pero no quería dañar los árboles del bosque. En cambio, tomó un camino costero. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Varios espíritus lo saludaron a su paso, algunos incluso descansaron en la roca, riendo. El quitón negro que vestía le caía a la cintura, complementando a la perfección sus piernas metálicas. Le recordaba las pocas veces que había subido al Olimpo. Aún sonreía con suficiencia, recordando cómo Afrodita había comentado su aspecto desaliñado. Encontraba adorable su ceño fruncido cuando ignoraba todos sus consejos de moda sobre cómo vestirse. Aún así, no fue el suceso más extraño que había tenido en los últimos meses. Ni mucho menos. Aún le picaba el pecho de la semana pasada, cuando visitó a Apolo por última vez. Con un trote suave, debió parecer una vista bastante cómica, pero a en esta isla se le ocurriría reírse, en cambio, tendrían una reacción diferente. Estos últimos meses han transformado Lemnos, de un campo de batalla entre dos deidades, en un hogar estable y próspero para muchos. Un residente clave se apresuró a seguirle el paso, emergiendo del bosque. ¿Sigues en ello, Ep? Cassandra dijo con naturalidad. ¿Cómo va el descanso de Whis? Cassandra rió entre dientes. Todavía no puedo creer que le pusieras ese nombre. Es bueno. Las ninfas ya han empezado a encontrar su hogar. Hay suficientes como para que incluso estén ampliando un poco el espacio, aunque quizá te pida que vengas a estabilizarlo de nuevo. Cuando quieras, aunque me iré pronto hoy. Ah, cierto. Sabes que me llevarás contigo, ¿verdad? Dijo con sarcasmo. ¿Estás seguro de que la isla puede soportar que ambos nos vayamos? Oh, relájate, murmuró, mirando el bosque, con la barrera levantada. Lo único de lo que tenemos que preocuparnos son los monstruos, ¿verdad? En teoría, nada es perfecto. Los dioses no podían entrar a su antojo, pero Hefesto se negaba a creer que no existiera algún tipo de escapatoria para tal cosa. Al fin y al cabo, se había entrometido tanto en Demeter como en Hades. No se lo digas a los otros dioses, murmuró. Ambos se estremecieron por un momento, preguntándose cómo lo tomaría cada deidad. Además, Artemisa estaría vigilando, ¿verdad?
El solo hecho de pronunciar su nombre era una señal de cómo Cassandra había llegado a ver a la diosa de la caza. Solo la había visitado 2 veces antes, una con su hermano, pero era de las que dejaban huella. ¿Qué? ¿El Señor del Sol no es lo suficientemente bueno? Sonrió Hefesto. Cassandra lo miró fijamente sin comprender. Si dejara de coquetear conmigo, sería genial. No me malinterpretes, es guapo, pero un centauro rubio es simplemente raro, y es macho. Ese había sido un día para recordar, dibujando una sonrisa en el rostro de Hefesto. Ver a Apolo fracasar en su intento de seducir a Cassandra fue uno de los momentos más destacados de esa noche, riéndose a carcajadas con Artemisa y Cassandra cuando finalmente se fue. Fue divertido, dijo Hefesto, pero hacer una broma a costa de otro rara vez es bueno. Oh, relájate, no es como si no nos hubiera recuperado. Hizo una mueca. Aún sentía el sabor de aquella horrible tintura que Apolo le había preparado para sus suplementos. Era horrible. Cassandra miró la roca que llevaba y se frotó la barbilla. Esto debería ser lo último que necesitan, ¿verdad? Debería serlo, dijo Hephaestus, aunque con la cantidad de gente que regresa, ha sido bastante difícil alojar a todos adecuadamente. ¿Cómo está la población? Estable, dijo, enviando energías verdes por sus brazos mientras agitaba las manos en el aire. Más gente de la que pensábamos abandonó la isla cuando Atlas invadió. La familia de Críos fue solo la primera en reunirse. Por lo que sé, debería ser la última de los residentes originales hoy. Bien, suspiró. No sé cuánto tiempo estaré fuera esta vez. Has revisado los campos de cultivo, ¿verdad? Sí, lo he comprobado. Dios mío. Para ser alguien que no quería involucrarse, estás bastante involucrado. Él permaneció en silencio, corriendo hacia adelante un poco más rápido, haciéndola resoplar. ¡Ey! Lo que ella iba a decir se interrumpió cuando él saltó desde la costa a la colina que estaba sobre ellos. Vuelve aquí. Siguió corriendo, pues Cassandra tenía que recorrer el camino más largo. Ella lo alcanzaría tarde o temprano, pero este jueguito era demasiado divertido como para dejarlo pasar. Aceleró un poco más y sonrió al ver lo que tenía delante. Ha vuelto. La aldea humana se había expandido enormemente. Con el regreso de la mayor parte de su población, la aldea había prosperado. Con su ayuda, lograron en meses algo incomparable. Las casas que antes estaban mágicamente unidas ahora eran chozas de piedra, con un bonito techo de paja. Los caminos entre las casas estaban nivelados y en su mayoría, libres de escombros. Casas de diversos tamaños y estilos estaban esparcidas por todas partes. Lo que antes eran solo unas pocas familias se había convertido en una población de aproximadamente 800 personas. La visión de Hefesto provocó una sonrisa en muchos, aunque un buen número permaneció cansado. Muchos humanos lo saludaron con la cabeza al entrar en la aldea, bajo el sol del mediodía que lo deslumbraba mientras caminaba. Varios niños corrían entre sus piernas, embobados ante la enorme roca y la fuerza que requería para moverse. Ten cuidado, afirmó con firmeza, no hay necesidad de ser imprudente. Su voz tembló como la grava, y los niños se dispersaron. No era la primera vez que ocurría, y probablemente no será la última. Había cometido el error de ceder a una de las tontas exigencias de Críos, y ahora los demás niños habían empezado a acosarlo de la misma manera. Sin embargo, rara vez se veía a Hefesto fruncir el ceño por eso. Se acercó a la casa de una mujer que tejía lana, con los pulgares doloridos por la labor. Era corpulenta, pero sus manos eran hábiles al tensar el tejido de lo que trabajaban. Su casa era inusual para lo que parecía ser una costurera. Era un terreno más grande, que rodeaba una casa más pequeña. Trabajaba afuera, frente a su edificio, concentrada. Aún así, levantó la vista y asintió. Detrás de su casa estaba el albañil, el objetivo de Hefesto para la roca. Al pasar la curva de la casa, Hefesto sonrió al rostro que se volvió hacia él. Era un hombre algo mayor, con algunas canas. Era bastante bajo, como su hermano, lo cual era lógico. Después de todo, el hombre de pelo peludo era el tío de Críos, su inesperado joven amigo. El hombre de pelo peludo, con la mirada perdida, sonrió al verlo acercarse. Le indicó con un gesto que colocara la roca junto con el resto. Había bloques de piedra, todos cincelados a mano. No eran perfectos ni uniformes, pero para el proyecto en el que estaba trabajando, servirían por ahora. Es bueno verte, mi señor. Ya basta, murmuró Hefesto. Ya te dije que no necesito tal cosa.
Quizás, murmuró el hombre, pero sabes que muchos no te creen o no quieren hacerlo. Entiendo a Legios, pero todavía me siento incómodo. Legios, el tío de Krios. Era albañil de profesión, aunque el término no existía en aquella época. Trabajaba en los muros de piedra de su pequeña aldea. Aunque la aldea humana ya no podía considerarse pequeña. ¿Está todo el mundo bien instalado?, preguntó. Legios sonrió, mirando al otro lado. Su esposa, una mujer robusta de cabello castaño y fibroso, se giró y le sonrió al acercarse con un sudario para su esposo. Era de lana más gruesa, inservible para el clima más cálido que estaban experimentando. Es perfecto, esposa, gracias. Sonrió radiante y a tan corta distancia, Hefesto pudo distinguir las pequeñas cicatrices, largas y cicatrizadas, que rodeaban su boca, diminutas quemaduras que picaban la piel por lo demás sana. Sin embargo, incluso después de tanto esfuerzo por el sudario, fue a buscar un cubo lleno de baldosas de terracota de diversos tamaños y marcas. Veo que estás trabajando duro, sonrió Hefesto. Ah, sí, lleva tiempo queriendo poner techos en las casas de todos. Nos hemos estado conformando con tablones de madera, pero ella es una perfeccionista. Se giró hacia él con el ceño fruncido. Hizo un gesto con la boca, como si quisiera sacar la lengua. Por desgracia, no tenía ninguna. Tranquila, cariño, solo bromeaba. Aún así, gracias, mi señor. Una piedra de esta calidad sería difícil de conseguir y traer hasta aquí. Hizo una reverencia, y su esposa se levantó de repente para hacer lo mismo. Hefesto se frotó la cara. La verdad es que sí, él se dio por vencido y en lugar de eso dirigió su pregunta a otra parte. ¿Necesitas otra piedra? Legios resopló, observando la enorme roca con una mirada exagerada. Creo que esto me durará. Gracias de nuevo. Nos habría llevado muchísimo tiempo conseguir todo lo que necesitábamos originalmente. Estaba en la zona de todas llenas. Gracias a Cassandra por avisarme que los muros volvieron a caer. Legios empezó a murmurar sobre el barro blando. Hefesto estuvo tentado de resolver el problema de una vez, pero se guardó una mano. El desarrollo se gana, no se da. Además, ya le había dado algunas pistas a Legios para empezar. Observó el cubo que Legios y su esposa, Breca, estaban usando. Estaba lleno de olor a ceniza volcánica. Eso había sido un desastre. Desafortunadamente, no se podía razonar con la criatura de lava que se había inmiscuido en su hogar, pues estaba decidida a quemarlo todo a su alrededor. Al ser asesinada, dejó grandes montones de ceniza volcánica. La pieza central de lo que un día se llamaría hormigón romano. Por lo que Hefesto recordaba, el hormigón romano no era solo una creación romana, pues se había visto en Egipto, Asia y sí, incluso en la antigua Grecia. Si bien era mucho menos común antes de la época romana, aún así. A Hefesto no le costó mucho hacerle un trato a Krios. Que había un secreto dentro de la ceniza volcánica. Su intención era que el chico descubriera pastas u otros usos a cambio de un espectáculo de magia. En cambio, Krios se lo había endosado a la persona más inteligente que conocía. Su tío. Así que allí estaban. Por lo que pudo ver, al hombre solo le faltaba cal, otro componente clave del hormigón antiguo. Casualmente, la última piedra que había traído era un enorme trozo de caliza. El tiempo dirá si lograrán resolverlo. Es divertido, pensó Hefesto, ver crecer a otros. Hefesto. Se giró, observando al grupo de niños que ahora seguían a Krios como un general. Niños de todas las edades y tamaños lo miraban con ojos brillantes y un sinfín de preguntas. Y Frit, por supuesto, se pavoneaba mientras volaba alrededor antes de posarse en su hombro. Buen día, Krios, supongo que ya terminaste de ayudar a tu padre y a tu madre, ¿no? Hizo pucheros y pateó una piedra. Sí. Mamá te agradece de nuevo por enseñarle, ¿eh? ¿Qué era? Riego, añadió. Sí, eso. Eso surgió debido a un problema bastante específico de tanta gente que llegaba a Lemnos. ¿Cómo alimentarlos? Aún recordaba cómo el abuelo de Krios acudió a él para suplicarle que le diera una manera de alimentar a su gente. La única solución era la agricultura. La madre de Krios demostró ser una mujer inteligente, tras comprender que el agua de mar y el agua de río eran dos cosas muy diferentes. Su única dificultad fue encontrar la manera de transportar el agua de una zona a otra. En realidad, él solo ayudó con la construcción del sistema de lanzamiento, el resto había sido ingenio humano natural. Miró al niño y sonrió ante su gran sonrisa. Oye, ¿quieres jugar?
preguntó Krios, lanzándole una pelota. Soy un poco mayor para jugar contigo, sonrió Hefesto. No. Exclamó Krios con el ceño fruncido. Cassandra me dijo que pareces un bebé comparado con otros dioses. Oyó el sonido de asombro a una milla de distancia y se giró para observar a Cassandra. Acababa de llegar a la aldea, probablemente distraída otra vez. Algunos aldeanos se reían de ella mientras, vacilante, repartía unas hierbas que intercambiaba por comida. Ella hizo un pequeño y torpe gesto con la mano y tenía una sonrisa torcida en el rostro. El padre de Krios se horrorizó un poco al verlo. Su pobre esposa tuvo que sostener al hombre. Uno pensaría que se acostumbraría a esto después de 4 meses, pensó Hefesto. Se volvió hacia el muchacho, sin que su mirada expectante vacilara. No está del todo equivocada. Aún así, creo que este juego es más justo para niños de tu edad que para los míos. Comparó sus estaturas, sonriendo ante la mirada ceñuda de Krios. El niño había crecido en los últimos 4 meses, pero aún le llegaba apenas por encima de la cintura. Era más grande que los demás niños ahora, pero no mucho comparado con él. Además, soy un poco grande para jugar contigo. Aburrido, murmuró Krios, solo quería jugar. Lo sé. Te diré algo, dijo Hefesto. ¿Qué tal si yo? Haz fuego. Parpadeó, riéndose por la forma en que una serpiente al azar le había dado al niño en la cabeza. Mamá. Serás educado o te golpearé hasta el suelo, Krios. Se estremeció un poco, y la niña a su lado se rió disimuladamente. El más pequeño de los niños lo miró con ojos entrecerrados. Era un niño más pequeño, de apenas 6 años. ¿Dónde está el pájaro bonito? Oh, no, murmuró Hefesto. Como si la encendiera su propia vanidad, y Frigg lanzó un grito al aire al oír su nombre. Aterrizó elegantemente sobre su hombro, sacando pecho. Su apariencia era aún más variada. Las llamas azules ondeaban suavemente con las grandes plumas de su cola. Los niños, obviamente, aplaudieron al ver un pollo en llamas. Graznar. Picotear. Se encogió un poco, ignorando el dolor repentino que sintió cuando Ifrit le clavó el pico en la cabeza. Está bien, murmuró. Se arrodilló frente a los niños. El día no se está poniendo más joven, así que mejor vámonos. Cassandra y yo debemos prepararnos para nuestras propias responsabilidades hoy. Krios frunció el ceño. Así que realmente te vas. No para siempre, pero es cierto que no estoy del todo seguro de cuándo volveré. Una joven se acercó y le ofreció un cuenco grande. Sudaba un poco. Sus bracitos temblaban por el peso. Él levantó el cuenco con una mano, observándolo. Era una tosca talla de madera, profunda y grande. Fue algo bueno, desde el punto de vista sanitario. Aunque la mayoría no estaban llenos de ceniza. Olía a comida quemada en su mayoría, aunque era grande y estaba lleno de restos de madera carbonizada, como si la hubieran sacado de una hoguera. ¿Qué es esto, pequeño? Una ofrenda, sonrió. Mi mamá dijo que quemábamos ofrendas para los dioses en casa. Pero estás aquí, así que te la daré ahora mismo. Ustedes, los dioses, comen esto, ¿verdad? Parpadeó, uno de los adultos tosió, intentando disimular una risita. El otro, un hombre más corpulento, parecía a punto de llorar, aguantando la risa. Nosotros los dioses no comemos ceniza, me temo, rió Hefesto. La pobre niña frunció el ceño. Él miró a Krios y decidió ir a la par con todos. Dejó el cuenco en el suelo. ¿Cómo te llamas? Ella parpadeó, inclinando la cabeza. Mi mamá dice que mi nombre es Adara. Ah, cierto. Algunos no les ponían nombre a sus hijos hasta después de unos años. Le pareció extraño, pero irrelevante. ¿Cuál es tu color favorito, Adara? Hefesto metió la mano en el cuenco de ceniza, esperando una respuesta. De repente, el aire se quedó en silencio, aunque Hefesto aún no se había dado cuenta. Incluso Cassandra se preguntaba qué tramaba. Parpadeó, mirando a su alrededor. Era como si aún no hubiera decidido cuál era su color favorito. Lo miró fijamente, observando su cabello. Me gusta el rojo. Miró la ceniza, analizando el componente del material que tenía en la mano. Había algo de material diverso, pero era principalmente grafito. Levantó un puñado de ceniza y lo cubrió con la otra mano. Como siempre ocurría al enfocar, su cuerpo se iluminó repentinamente con grietas, sus ojos brillaron. Cassandra parpadeó, observando por primera vez su naturaleza fracturada.
No pudo evitar sentir asombro y preocupación ante la vista. Krios lo encontró asombroso, mientras que la niña parpadeó ante la luz azul que se formó en sus manos. Al abrirla, quedó una gema del tamaño de un puño. Era de un tono carmesí, brillando a la luz, el mismo color que ella había pedido. Gracias, pequeña, por la ofrenda. Ella arrulló al verlo. Hefesto descubrió que piedras preciosas como esta actualmente tienen poco valor, como lo tendrían en la era moderna. Además, reorganizar el grafito y transmutarlo en piedras preciosas era un truco que Emilia había aprendido en su vida con magia humana. En teoría, cualquiera podría hacerlo con el conocimiento, el poder y la práctica necesarios. Sin embargo, para las personas sin educación, fue una hazaña fenomenal. Para los educados, era como ver lo imposible hacerse posible. Cassandra contempló la gema, recordando mentalmente que debía hablar con Hephaestus y asegurarse de que fuera consciente de no compartir este talento con nadie en la isla de Hécate. Al pobre dios nunca se le permitiría irse. La transmutación era una habilidad muy codiciada, una que innumerables brujas intentaban y casi siempre fracasaban. Incluso los éxitos eran, en el mejor de los casos, bastante chapuceros, lo que resultaba en mucho menos material. Normalmente, la proporción para una transmutación exitosa rondaba 1:125. Si uno intentaba hacer oro, era una inversión bastante mala. Sin embargo, su mejor amiga simplemente extrajo lo que parecía un rubí de un puñado de ceniza. Krios, ¿tu color? Oh, mira, pensó, lo está haciendo de nuevo, solo que ignora el intercambio equivalente. Hécate lo mataría si alguna vez descubriera esto, principalmente porque, por lo que Cassandra podía ver, era pura magia humana en juego. Ni una pizca de divinidad era relevante en este hechizo. A Cassandra le resultaba extraño cómo funcionaba. Era como si su maná humano se usara prioritariamente, hasta que se requiriera la divinidad. Como la transmisión automática de un vehículo, cambiando de marcha según las circunstancias. Sin embargo, ella sonrió, disfrutando de la forma en que él le devolvía la sonrisa, regalándole a cada niño que se acercaba una piedra de colores. Se giró hacia los adultos, aún con más de la mitad del gran cuenco de cenizas. Gracias por permitir que los niños se diviertan. ¿A alguien más le gustaría uno? Es muy fácil de hacer. Ella sabía que lo decía para asegurarles que no había problema. Sin embargo, nadie allí lo tomaría como tal. Una joven se acercó, acompañada de quien supuso era su pareja. ¿Hay alguna manera de hacer uno que esté entrelazado? Fue un susurro silencioso. Hefesto parpadeó. Los miró a ambos, sonriendo. Ya veo, ¿te refieres a estar juntos? El matrimonio como concepto estaba muy extendido en esa época, aunque las diversas tradiciones y permisos necesarios variaban enormemente de una región a otra. Estábamos destinados a casarnos en el templo de Hera, cuando las tierras se unieron, pero, el rostro de la pobre mujer cayó. Mi padre falleció, llevándonos al barco. Mi dote y todo lo que había entre nosotros también se derrumbó, y el sacerdote no nos dejó casarnos sin... Ella miró hacia otro lado. Los dioses no bendecirían nuestra unión. Eso es, quería desesperadamente explicar que los dioses tenían muy poco que ver con el éxito o el fracaso del matrimonio en general, pero, para ser justos, él mismo no estaba del todo seguro. Aún así, parecían bastante preocupados. Ya veo, ¿deseas una piedra preciosa para conmemorar su unión? Él asintió. El viaje a Argos, como era nuestro plan, ya no es posible. Aún así, y ella y nosotros lo interrumpió ella, mirándolo con los ojos entrecerrados. Bien, dijo riendo levemente. No podemos viajar hasta dentro de un año, estamos con nuestro hijo. Ella sonrió con tristeza, poniendo una mano sobre su estómago. Quería casarme antes de, era bien sabido el riesgo que corrían las madres en aquella época. Era un sentimiento melancólico, pero se puso serio ante la insinuación. ¿Qué colores te gustaría? Ella parpadeó. ¿Realmente? En verdad, dijo Hefesto, después de todo, un matrimonio debería ser especial, ¿no? Amarillo para el esposo, azul para la esposa. Ella se llamaba Atrexa. Él se llamaba Harold. Ambos nombres estaban grabados en la gema que él creó. Se creó una esfera perfecta, un remolino de topacio y zafiro imposible de crear con la tecnología humana actual. Se aseguró de inducir un sentido de color al conjunto, para hacer que los nombres resaltaran para los dos. Él sonrió y le regaló el orbe a su esposa. Que sus vidas juntos sean largas y felices.
No sé si tal bendición valga algo, pero al menos tienes la mía. Parpadearon. Dijiste que tu matrimonio fue ignorado por los dioses. Bueno, ese no puede ser mi caso, ¿verdad? La joven comenzó a llorar levemente, agarrando entre sus manos la piedra forjada por el dios. Gracias, susurró, lo atesoraremos. Se inclinó ante ellos, haciendo que todos los humanos se sintieran incómodos. Considérelo mi regalo de bodas para todos ustedes. Señaló al pueblo que lo rodeaba. Este lugar fue construido con todo su esfuerzo. Este hogar que han construido es un orgullo. Me siento honrado de haber podido formar parte de este pueblo y de este momento tan especial de sus vidas. Les agradezco su hospitalidad. El cielo se estremeció un poco, lo que le hizo levantar la vista. Tenía la sensación de saber qué era, pero la forma en que Cassandra trotó a su lado lo hizo evidente. Es hora de irnos, murmuró, qué lástima. Quería empacar un poco más. Puedes conjurar todo lo que necesites, ironizó Cassandra. Es el principio del asunto. Claro que sí. La agradecida pareja retrocedió, al igual que todo el grupo. Ifrit se hizo cada vez más grande de lo que la mayoría había visto crecer al ave. Muchos de los aldeanos actuales no habían estado presentes cuando Ifrit protegió a los habitantes de la tormenta de hielo. Gritó al mundo, envolviendo a Hefesto y Cassandra en llamas, antes de elevarse hacia el cielo. Una sola pluma cayó de su cola, ondeando al viento. Krios atrapó la pluma, chillando de calor al caer de sus dedos al cenicero. De repente, se quemó, haciendo saltar al tío de Krios, que llevaba unos trozos de piedra caliza. Aunque el suelo era plano, eso no significaba que fuera completamente liso. Aquí y allá, había huecos llenos de agua de lluvia. La piedra se desplomaba sin problema, solo una molestia más. Las llamas azules chisporroteaban mientras alguien, estúpidamente, volcaba el cuenco con una patada, intentando apagar las llamas con la tierra mojada. Legios observó la ceniza mientras revoloteaba hacia el bulto de agua. Observó cómo la ceniza absorbía el agua, mientras la piedra permanecía inmóvil. Se giró, observando la muralla incompleta más al norte de su aldea. Estaba rota. El barro que se había usado con la piedra se había agrietado bajo el peso, haciendo que la muralla se derrumbara. Sus ojos se abrieron de par en par, un pensamiento, una idea. Una idea que se encendió con las llamas azules que brillaban en sus ojos. La isla de Hécate, unos momentos después, viajar a las tierras de Hécate resultó ser mucho más fácil de lo que algunos suponían. Bueno, fácil siempre y cuando estuvieras invitado. La isla no existía en un espacio singular, sino más bien fuera de él, aislada del mundo circundante. Un refugio seguro para brujas y hechiceras de todo tipo, un remanso de sabiduría para las artes místicas. Como tal, los cielos brillantes que habían atraído a Ifrit y sus protegidos eran la puerta de entrada a este nuevo lugar. Al igual que los centauros distorsionaron el espacio, la magia de Hécate también lo hizo. Envueltos en llamas, no había mucho que ver, pero al aterrizar, la historia fue completamente distinta. Uno bastante molesto. Fénix, consíguelo. Ifrit chilló de asombro, y su cuerpo se redujo al esconderse tras Hefesto. Miró con furia al trío de brujas, con las manos en alto, parpadeando. No. Su palabra resonó con autoridad, la amenaza tan explícita como podía ser. No ayudó que sus ojos brillaran para recalcar aún más el mensaje. Cassandra se burló, su rostro se cernió sobre todos los presentes. Lo mismo de siempre, suspiró. Cassandra, murmuró uno. Sus brazos estaban sembrados de símbolos extraños, con una piel de lobo esparcida sobre sus hombros. Las otras dos eran similares, pero tenían pieles diferentes. Estoy aquí para una audiencia con Hécate. Lo dijo con sencillez. Sin embargo, los tres se burlaron frente a él, arqueando una ceja. Su público ha sido rechazado, dijo uno con aires de esnobismo. Parpadeó, mirando a Cassandra, quien también estaba bastante estupefacta. Por suerte, no estaban solos. Las dos mujeres que él creía sus compinches se volvieron hacia ella como si fuera una idiota. Si él está aquí por Lady Hécate, entonces no podemos impedírselo, Lilana. ¿Qué? Ellos son, ¿te das cuenta de que es un dios? La chica de cabello oscuro resopló, levantando la mano como si lanzara un hechizo. De repente, se transformó en un conejo por sus problemas, mientras resonaba un familiar tono ahumado. La chica más cercana a ella agarró rápidamente al conejo que chillaba, inclinándose ante él en señal de disculpa.
Ella se movió sin problemas entre sus dos aprendices y un rostro familiar lo saludó. Disculpen, dijo lentamente. Me quedé absorta un momento más de lo previsto. Perdonen a mis alumnos más impulsivos. Son relativamente nuevos en el mundo de lo divino y aún no comprenden el funcionamiento de las barreras divinas. Hefesto la miró por primera vez en meses, e incluso ahora, Hécate poseía una figura definitoria. Piel morena, brillantes ojos verdes y un quitón con chal y velo para el rostro. Su figura curvilínea era lo que él había llegado a considerar la norma para una diosa en general, pero sus músculos compactos eran más bien una rareza. Él hizo una reverencia ante ella, haciendo que los aprendices que estaban a su lado parpadearan. Señora Hécate, gracias por aceptar mi petición. Hécate tarareó, mirándolo críticamente. Bueno, cuando me ofreciste lo que hiciste, ¿qué otra opción me quedaba? Ven, mejor hablamos en otro lugar. Les hizo un gesto para que la siguieran, e incluso le hizo un gesto a Cassandra. Sin embargo, Ifrit hizo algo que casi le desorbita los ojos a Hécate. Chilló, refugiándose en el mundo interior de Hefesto. Hécate la miró boquiabierta. Sus aprendices no eran mejores. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Evidentemente no, murmuró Hefesto. Junto a Hécate había una perra negra, con ojos tan verdes como los suyos. La raza era similar a la de un Doberman, y su mirada inquisitiva resultaba aún más alarmante. Tú, ¿cómo es que tu cuerpo? Eres físico. ¿Qué? Hécate tejió una mano, y aparecieron más runas de las que podía procesar. Parecía que intentaban desviarse hacia algo, pero por suerte, no estaba solo en sus esfuerzos por ocultar su mundo interior. Ni lo pienses, dijo una voz perezosa y pausada. Aqueronte, el río de la miseria y la aflicción. Era experta en manipular las energías para oscurecer y engañar. No le costó mucho aportar sus propios esfuerzos a su mundo, por si acaso. Tu naturaleza fracturada me sorprende cada vez más cada vez que la veo, señor Hefesto. Ver a un familiar fusionarse con su diócesis sin precedentes, como mínimo. Veo. No lo entendía del todo, pero no estaba allí para eso. Ni le importaba. La siguió cuando ella empezó a caminar más, contemplando más de su hogar. Puede que los árboles fueran oscuros y lúgubres, pero la gente con la que se cruzó estaba lejos de serlo. Algunos eran jóvenes, dominando la magia a niveles básicos. Otros se acercaban al final de sus vidas, viejas brujas que apestaban a magia antigua. No había aldea ni comunidad por lo que podía ver, ninguna escuela central. En todo caso, la mayoría de las brujas con las que se cruzaron parecían vivir en un aislamiento relativo. Conectadas, pero distintas. Sin embargo, no había forma de confundir el hogar de concepto abierto de Hécate con nada más que lo que era. Había varios caminos para entrar a este espacio, un pequeño río a un lado, un jardín de plantas imposibles y por supuesto, para rematar, un enorme caldero burbujeando con el estereotípico líquido verde. Bienvenido, joven olímpico. ¿A qué te debo terminar tu trabajo? Su tono era gélido, pero la alegría no se le escapaba de las mejillas, con velo o sin él. Se cruzó de brazos, ignorando la mirada de asombro de Cassandra mientras paseaba. Solicito una audiencia con la que llamas Circe. Busco una estudiante a la que llama Necrosa. Hécate miró dentro de su caldero, con una mirada divertida en sus ojos. ¿Y qué? ¿Es tan importante para ti? Es, incluso, de suma importancia, afirmó. Mi respuesta es no. Hécate hizo un gesto a todas las brujas que los observaban desde el bosque. No las había notado deambulando. Mujeres de diferentes edades y complexiones, todas mirándolo fijamente. Cassandra también se sentía visiblemente incómoda ante las miradas que recibía. Estas mujeres son expertas en las artes místicas, y son vilipendiadas solo por celos y miedo. No vienen aquí a ser perseguidas, sino a ser libres, a practicar y desarrollarse a su antojo. No pretendo inmiscuirme en tu libertad ni en la de nadie más, declaró Hefesto. Estoy aquí solo para obtener respuestas y asegurar que se haga justicia para quienes sufrieron bajo mi cuidado. Si era su responsabilidad o no mantenerlos a salvo era irrelevante para sus creencias personales. Le gustaba la familia de Calliope, su forma de sonreír y animar. La forma en que le alegraban el corazón, aunque solo fuera un poquito. Era una sensación que experimentaba en la aldea humana de Lemnos, con Críos y su familia, las ninfas e incluso otros humanos de vez en cuando. Eran su responsabilidad, especialmente en una época tan peligrosa. Su voz resonó por el bosque, señalando a todos.
No pretendo perseguir a nadie sin pensar. Aquellos a quienes vine a cuidar fueron víctimas de un ataque orquestado, llevado a cabo por quimeras perfectas. Carne humana fusionada con la de monstruos o bestias. Fueron destrozados, sus cadáveres entregados a su aprendiz para que los toqueteara a su antojo. Aunque su voz sonara tranquila, su cuerpo no lo era. El lento crujido de las llamas al escapar de sus brazos y pecho era visible para todos. Por favor, solo busco justicia. Justicia de verdad. Si debo interrogarla entre sus iguales, que así sea, pero esa decisión la dejo en tus manos. Hécate entrecerró los ojos. ¿Esperas que crea que dejarías el asunto ahí? Claro que no, dijo Hefesto, pero precisamente por eso estoy aquí. Para hacerlo con dignidad y respeto. Si quisiera su cabeza en mi lanza, invocaría a una diosa completamente diferente para que me ayudara. Hécate se estremeció un poco al sentir la presencia de la luna. No era casualidad. Conocía a Artemisa y la conocía lo suficiente como para invocarla. Sin embargo, ella formaba parte de la cábala iluminada por la luna, un grupo de diosas que se reunían bajo la dirección de Selene. Simplemente no había forma de que ella ayudara a Hefesto de esa manera, pero eso no significaba que no tuviera opciones. El rostro de Hermes se filtró en la mente de Hécate. Si bien Artemisa era una rastreadora de primera, Hermes tenía una habilidad especial para obtener resultados de las maneras más inesperadas. ¿Esto realmente pasó? Hécate se giró y observó a su aprendiz más antigua. Era una maestra de la magia rejuvenecedora, esa misma maestría presente en un cuerpo que se acercaba a su tercer siglo de vida. Si bien era una vida que terminaría pronto, era un titán para todos los que vivían allí con Hécate, su segunda al mando. Era una mujer bajita, a quien la edad le hacía bajar de su ya baja estatura. Sostenía un bastón gigante, fácilmente el doble de alto que ella, y su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y brazaletes místicos. Despoina, deberías estar descansando, murmuró una de las aprendices más jóvenes detrás de ella, una joven bien formada con cabello castaño rojizo. Hefesto se volvió hacia ella con los ojos abiertos y suplicantes. Sí. No busco pelea con tu gente. La mujer que tenía delante llevaba el cabello trenzado. Su piel arrugada era testimonio de su sabiduría y edad. Sus ojos, aunque ligeramente nublados, tenían un peso que Hefesto solo pudo describir como de vejez. Ven ante mí, Diosito. Déjame verlo con mis propios ojos. Si lo que dices es cierto, no te resistirás a mi magia. Se arrodilló frente a ella. Despoina le hizo un gesto para que le diera el brazo y él se lo ofreció con gusto. Ella sonrió con sorna, sabiendo cómo solían ser los dioses. Mentirosos y embaucadores. Incluso Hermes, con su dulzura, guardaba secretos. Siempre asumían que ella no podría leer nada debido a su divinidad, lo cual sería cierto si no fuera por la bendición de su dama, que filtraba sus consecuencias. Sin embargo, al posar la mano sobre su brazo, notó dos cosas. La primera, que su piel estaba a punto de quemarle los dedos. La segunda, que su vida era terriblemente corta. La magia de la psicometría era poco común. Una de las pocas magias que los humanos eran capaces de ejercer y que accedía libremente al reino de lo divino, aunque de forma limitada. Supuso que el dios joven, quizá un olímpico recién formado, tenía al menos un siglo. Apenas superaba la cuarta parte. El segundo casi la hizo vomitar. El destello de una espada, la sangre carmesí, la dolorosa sensación de la columna enderezándose ... le costó una fuerza considerable mantenerse conectada. Hécate, sin embargo, estaba mucho más preocupada. Vio cómo su vieja amiga fruncía el ceño y cómo el sudor le corría por la frente. Al principio pensó que Hefesto había hecho algo, pero una respiración entrecortada la sacó de su asombro. Despoina, susurró Hécate, ¿estás bien? Despoina alzó la mirada, observando la expresión preocupada del dios que tenía ante ella. Suspiró, volviéndose hacia su aprendiz y maestro. Invoca a Circe. Todos parpadearon. ¿Realmente? ¿Qué viste? Preguntó Hécate. Los sellos de sus tatuajes brillaban, y Hécate lo sabía todo. El grupo guardó silencio mientras Hécate permanecía de pie. Por mucho que Despoina fuera respetada, nadie se movería sin la autorización de Hécate. Trae a Circe. Uno que fue dado. Hefesto se volvió hacia la mujer mayor. ¿Estás bien? Ella se rió y le hizo un gesto para que se fuera. Oh, estoy bien, joven olímpico, solo que estoy envejeciendo. Veo que eres un hombre de palabra.
Intento serlo, murmuró. Mejor que la mayoría que nos molesta. Ven, te contaré cómo se decide la justicia entre nuestra gente y tú puedes contarme un poco sobre el mundo exterior. Ella se giró para mirarlo, sonriendo mientras él la seguía. ¿Puedes decirme por qué eres tan grande? No puede ser polimorfismo, ya que tienes cuerpo físico. La anciana se acercó cojeando a una pequeña roca, ignorando la mirada penetrante de Hécate. Él palmeó el espacio junto a ella. Se sentó, asegurándose de acercarse para poder oírla incluso mientras hablaba en voz baja. Despoina, murmuró Hécate con una risita, es demasiado joven para ti. Despoina agitó su bastón. Ah. Deja que una vieja se divierta. La mayoría de los hombres descarriados se convierten en cerdos, déjame mirar a uno por una vez. Hefesto parpadeó y se volvió hacia Casandra. Solo obtuvo un encogimiento de hombros. De todos modos, se sentó a su lado, preguntándose cómo una diosa como Circe tardaba tanto. Ah, eso, murmuró Despoina. Circe es una niña malcriada. Parpadeó, observando cómo a la humana le importaba un bledo su idioma. La vieja hechicera se encogió de hombros. Es la verdad. Acudió a Nuestra Señora en busca de fuerza, la recibió, y ahora cree que conoce la verdad del mundo y cómo debe gobernarse. No puede ser tan malo, rió Casandra débilmente. Ella quiere convertir a todos los hombres en animales. Oh. Permanentemente. Oh. A ella le gusta, déjame adivinar, dijo Hefesto lentamente, cerdos. Lo único que obtuvo por su comentario fue una carcajada de la anciana. Así que ella está demorando el proceso, dijo. Despoina parpadeó y le sonrió. Me gusta ese dicho, te lo acepto. Por supuesto. ¿A qué proceso te referías, Lady Despoina? Ella rió un poco. Oh, qué buena onda tienes. Él sonrió. El respeto se gana y puedo ver que se ha ganado muchas veces. La forma en que todos estaban listos para atacarlo, un dios, revelaba la profundidad del afecto de esta gente. La anciana líder sonrió, mirando a su diosa, quien los vigilaba de cerca. Quizás a otros les parecía distante, preparando brebajes en su caldero, pero ella sabía más. Básicamente, usted presenta sus pruebas y nosotros, como pueblo, decidimos las repercusiones. Parpadeó. ¿Ese es tu proceso? Por supuesto. Miró a su alrededor, observando fijamente a todas las brujas que lo miraban fijamente. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Ella le dio una palmadita en la mejilla, con una amable sonrisa de abuela en su rostro. Tienes suerte de ser un chico guapo. Su mano entonces fue a su pecho. ¿En serio?, preguntó, ¿qué comes? Eres el doble de grande que el hombre más alto que he visto en mi vida. Yo, Casandra. El bosque se rió entre dientes de su desgracia, pero en su desesperación, la vio. Un pequeño vistazo bajo el velo de Hécate. Una boca delicada, cuyos labios estaban rodeados de símbolos tatuados, se extendió ligeramente en una sonrisa tímida. Fue devastador, lo que lo hizo detenerse un minuto. Se giró, observando la sonrisa descarada que la anciana le dedicaba. ¿Qué? Nada, se rió ella. Es un poco mayor para ti, susurró. Puso los ojos en blanco. Otra vez no. Te aseguro que no soy una niña. Rió entre dientes. Sí, porque esa era la preocupación que me planteaba. Su jovial mirada no se desvaneció, pero una fría corriente de aire se extendió por el espacio abierto que los rodeaba. Circe entró, elegante y extravagante. A diferencia de la mayoría, Circe lucía numerosas piezas de oro. Mágicas como eran, a Hefesto le resultaron bastante llamativas. Llevaba el cabello negro trenzado y recogido sobre el hombro derecho, con una diadema alrededor de la cabeza. Su quitón, de un rosa suave, fluía fluidamente sobre sus hombros y caderas. Era un estilo más largo de lo que él estaba acostumbrado a ver, y no desentonaba en un palacio. En su mano derecha llevaba un bastón de madera, con incrustaciones de oro y secuencias rúnicas. Un enfoque poderoso, aunque mundano. Me han llamado Lady Hécate. ¿A qué me dedico y...? Circe miró fijamente a Hefesto. Al principio, creyó que lo reconocían, pero la razón era mucho más simple. ¿Qué hace un hombre aquí?, preguntó. Él busca a tu aprendiz. Circe miró hacia otro lado. No tengo un amo, no te has dignado asignarme. La imagen de Necrosa apareció de repente, haciendo que los labios de Circe se sintieran amargos.
Ignóralo todo lo que quieras, dijo Hécate con el ceño fruncido, pero sé que has estado entrenando aprendices sin consultarme. Lo he ignorado por ahora, para respetar las reglas de este hogar que hemos construido, pero una que ha sido perjudicada por sus acciones ha venido a pedir información. Debes dársela. Hefesto se puso de pie. Notó de inmediato que Circe no se sentía cómoda con su apariencia. Ella se apartó casi por completo cuando él se paró frente a ella. No pudo evitar preguntarse qué la había asustado tanto en primer lugar, pero eso tampoco era asunto suyo. Lo que necesitaba saber era mucho más importante. Déjalo ahí, perro. Escucharé tu pregunta y seguiré adelante. Hécate casi azotó a la joven por su arrogancia, pero curiosamente, fue Despoina quien habló. Todas las miradas se posaron en ella por su risa. ¿Qué ocurre, gran maestro? Murmuró Circe. Se podía oír el desagrado por el título en su boca, la forma en que tenía que mirar a este humano como a un superior. Simplemente me parece gracioso que tengas los medios para ser tan grosero con un atleta olímpico. El rostro de Circe permaneció inalterado, algo por lo que Hefesto la respetaba, pero pudo ver cómo sus labios se crispaban ligeramente y sus ojos miraban hacia otro lado. Ella no lo sabía. ¿Y qué pasa con eso? He venido a hacerte algunas preguntas sobre Necrosa. ¿Sabes por qué ayudaría a un hombre llamado Deimos en su asalto a una aldea perteneciente a la Madre Celestial? Un nombre alternativo para Leto. Circe se encogió de hombros, sin cooperar. Ya veo, murmuró Hefesto. Así que no lo sabías, pero sabías sobre ese hombre. Circe se quedó quieta, mirándolo fijamente. Sin embargo, era demasiado tarde para todos, como Hécate pronto comprendió. Fue en ese momento que Hécate comprendió que a pesar de su juventud, Hefesto no era un niño. Él era un hombre. Uno que los engañó a todos. Después de todo, ya había analizado el bastón que Circe tenía en sus manos como muestra de poder. ¿Eso es todo?, preguntó ella. ¿Sabes si hay una Necrosa que actualmente sea parte del aquelarre de Hécate, o de cualquier otro aquelarre? Circe sonrió. Puedo decir con absoluta certeza que no la hay. Hefesto adoptó una expresión de decepción. Ya veo. Una pena. Ya terminé, anunció Crice con presunción. Saltó en medio de una lluvia de chispas rosas, sin importarle las consecuencias que podrían haberse formado al chocar con la hierba seca. Se volvió hacia Hécate y notó la expresión de impresión en su rostro. Eres un pequeño bastardo inteligente, sonrió ella. Todos estaban tensos. La palabra bastardo era un insulto mucho mayor en esa época, una indirecta obvia. Le parecía infantil. Irónicamente, contenerse era mucho más fácil cuando no lo tenía pensado desde el principio. ¿Qué quieres decir? Sonrió. Ladeó la cabeza, y su cabello carmesí le cayó sobre los ojos. Hécate entrecerró los ojos, aunque una sonrisa juguetona se percibía incluso con el velo cubriéndolos. Hefesto no era muy conversador, pero con la experiencia y una aldea humana con la que conversar, aprendió rápido. Su inesperada confianza resultó ser una bendición mayor de lo que pensaba si el ligero rubor que vio en sus hombros significaba algo. Nunca pretendiste obtener respuestas directamente de Circe. Se acercaron. Accediste a mi petición, dijo Hefesto, por desgracia para mí, Circe no reveló nada sobre su propia violación. Nuestra transacción está completa. ¿Esperabas que simplemente revelara sus transgresiones delante de mí? Sonrió Hécate. Qué esperanza tan tonta, ¿verdad? Es una tontería si se espera. Como dices, obtuve mis respuestas de todos modos. Hécate entrecerró los ojos, sus narices casi se rozaron. Tuvo que levitar ligeramente para mantener sus miradas a la par. La arrogancia en su máxima expresión, lo que se espera de un hombre. Él sonrió. Quizás. Sin embargo, me preocuparía más la serpiente que has dejado enroscar en tu pecho que yo misma. Si me disculpas, Lady Hécate, tengo cosas que hacer. Agradezco mucho tu cooperación hoy. No olvidaré tu ayuda. Él retrocedió primero, con una reverencia en retirada. Ifrit emergió de su pecho, batiendo las alas. Todo en esta situación hacía reír a carcajadas a la anciana, aunque el fénix azul casi la hizo cagar en un ladrillo al verlo. Incluso Hécate parpadeó al ver al ave en llamas, notando las diferencias. Entonces, joven dios, dijo ella, caminando lentamente hacia él, ¿cuándo debo esperar tu parte del trato? La miró, y Cassandra se puso detrás de él apresuradamente.
Lo haré, tarde o temprano. Pero se construirá. Se inclinó hacia adelante. Eventualmente. Hécate parpadeó, levantando la cara hacia atrás con los ojos muy abiertos. ¿Te atreves?, susurró ella. Sabía, con solo sentir su aura, que bromeaba. Cada fibra de su mente analítica le gritaba que era solo una broma. Sin embargo, que este joven dios de repente tuviera esa sonrisa, era simplemente exasperante. ¿Qué clase de modales has venido a aprender?, se burló, retirándose a su cómodo papel de anciana. Aprendí de la mejor, dijo Hefesto, de una encantadora matrona que me dio una gran lección hace unos meses. Hasta la próxima. Una oleada de llamas azules lo rodeó, y el señor de las llamas se elevó hacia el cielo, desapareciendo de su dominio. No había nada que pudiera hacer, ninguna oportunidad para obligarlo a mantenerse alejado de la fuerza. Sin embargo, su mano no se levantó, sino que se quedó mirando el lugar donde él solía estar. Parpadeó, preguntándose si lo que había sucedido era real. Podrían haber sido segundos, minutos o incluso más. Sin embargo, la sacaron de su ensoñación cuando un golpe sordo la golpeó en la pierna. Miró a su primera alumna genuina. El habitual aire de respeto y admiración fue reemplazado por una sonrisa petulante y una mirada lasciva. No empieces, susurró, ignorándola. Algunos de sus estudiantes más jóvenes se reían a carcajadas. Fuera. Fuera todos antes de que los convierta en cuervos. Grazón. Te mantendré así por más tiempo, Amirante, te lo juro. Grazón. ¿Has considerado que es por esto que te transformaste en cuervo? Grazón. ¿Cómo te atreves?, susurró Hécate, mirando fijamente al pájaro que cacareaba cerca de su caldero. No soy una solterona. El cuervo, estudiante, o lo que fuera, graznó mientras se alejaba volando. Dejando a Hécate sola en su conflicto interior. Hefesto, isla actualmente sin nombre, cuando Ifrit aterrizó, esperaba muchas cosas. La expresión de estupefacción de Cassandra, inclinándose para mirarlo fijamente, no era una de ellas. ¿Estás bien? Eres tú. Susurró, ¿acaso sabes con quién estabas coqueteando? Eso no fue coqueteo. Eso no fue más que un coqueteo. Es como 1000 años mayor que tú. Él la miró fijamente, con una mirada interrogativa. Whis es mayor que ella. Cassandra abrió la boca y luego la cerró. Cállate, eso no cuenta. Claro que no. Ahora, puedes volver a casa desde aquí. Me temo que esto podría volverse violento si no hay palabras. ¿No es necrosa humana? Sí, pero su maestra no. Es imposible que no aparezca para proteger a su estudiante, diga o haga lo que diga. Prefiero que estés a salvo en casa antes de que la cosa empeore. Se volvió hacia Ifrit. ¿Puedes traerla de vuelta? La traje de aquí, viejo amigo. Ifrit chilló, envolviendo a Cassandra mientras ella volaba lejos. Hefesto giró, la densa región rocosa de esta isla se convirtió en el escondite perfecto. Este había sido su plan principal desde el principio. Sabía que con la magia de Hécate y lo que Circe sabía, obtener información de la diosa sería imposible solo mediante la comunicación verbal. Sin embargo, como había demostrado, tenía otras vías para obtener información, cuya clave era el análisis estructural. Emilia estaba limitado a que las espadas se registraran automáticamente en su esfera de realidad, con su historia incluida. Requería concentración, pero lo logró. Hefesto, en cambio, tenía dominios y poder mucho mayores a su alcance. No fue tan difícil filtrar los recuerdos durante su vuelo y dirigir a Ifrit. Circe era inteligente, pues había usado medios de transporte naturales, aunque acelerados, para comunicarse con Necrosa y sus demás estudiantes. Un hecho que irónicamente jugó en su contra esta vez, al haberle dado a Hefesto un camino directo hacia quien necesitaba ver. Es cierto que los recuerdos distaban mucho de ser perfectos. El proceso empleado para recopilarlos distaba mucho de ser infalible y no le permitía hojear los recuerdos de los objetos a su antojo. Obtuvo lo que obtuvo de ello. Sin embargo, era la única forma que se le ocurría para asegurar cero deudas o promesas adicionales de ningún dios o diosa. Además, incluso en una región como esta, técnicamente tenía múltiples maneras de rastrear a su objetivo. Se arrodilló y apoyó la mano en el suelo de la isla. Afortunadamente, no percibía ningún espíritu divino ni a Dios. Una verdadera bendición, que le permitió hacerlo sin impedimentos. Con un estallido de energía divina, Hefesto comenzó a analizar la estructura bajo sus pies.
Unas líneas azules se extendieron, llevando sus pensamientos aún más lejos de lo que la vista podría alcanzar naturalmente. Le tomó unos minutos, pero notó un extraño vacío en las regiones montañosas más al este de la isla. Sabía a dónde iba. Esta era una isla completamente deshabitada. No tenía que preocuparse por vidas humanas en juego. Corrió, poniendo toda su fuerza en las piernas. Frunció el ceño levemente, sintiendo la distancia mínima de cada nuevo crujido en sus piernas. Ya podía sentir su mármol de realidad vibrar en su pecho. Lo llamaba la urgencia de darlo todo por un proyecto. Sus piernas serían lo primero. Después de todo, las habilidades de Atenea para tejer eran algo que se moría de ganas de incorporar. El tejido de hilos en sí era irrelevante, un conocimiento que ya poseía. El método de entrelazar la divinidad con el control consciente era algo completamente distinto. Gracias a Atenea, había aprendido cómo, sin que nadie se diera cuenta de que había obtenido mucho más del acuerdo entre él y la diosa de la guerra de lo que cualquiera creía. Todo parecía ir bien. Nuevas piernas, más información, cada vez más cerca de destrozar a Némesis. Fueron precisamente estas emociones positivas las que hicieron que el acero en su interior cobrara vida. Era como si lo hubiera metido todo en una caja. Aunque era mucho más difícil que hacía unos meses, la fría sensación analítica que encarnaba en Emilia aún estaba a su alcance. Sus ojos se apagaron ligeramente al respirar, lanzándose al aire. El viento fresco y la lenta inhalación lo ayudaron a centrarse, asegurándose de estar en su mejor momento antes de enfrentarse a alguien. ¿Sus objetivos? Encontrar a Necrosa, pensó, determinar la profundidad de su alianza con Némesis. Segundo, ver si puedo descubrir la red completa de aliados que tiene Némesis. Sería inteligente empezar a reducirlos al mínimo posible. Puede que fuera lento, pero si quería hacer justicia por Calliope y su familia, en realidad solo tendría una oportunidad. A diferencia de Esquilros y los demás, planeaba ser más cuidadoso con sus palabras. Era imposible saber qué podría oír Némesis ahora que estaba más cerca que nunca. Lo mejor era actuar como si creyera que Necrosa era el verdadero enemigo. Graznar. Sus hombros estaban envueltos en garras mientras Ifrit volaba tras él, acercándose rápidamente a la grieta entre dos peñascos montañosos. Ifrit logró entrar, encontrando rápidamente la cornisa a unas pocas docenas de metros. Se arrancó algunas plumas, preparándose para lo que se avecinaba. Ella estaba tan involucrada en esto como él. Al igual que la barrera de antes, brillaba levemente, una energía divina que impedía el paso a nadie. Esta vez, sin embargo, reconoció la energía. Por un momento, había considerado que esta barrera la había creado Némesis, pero la distintiva firma de Circe se extendía por toda la caverna. O bien estaba mucho más involucrada en las conspiraciones de Némesis de lo que él creía, o estas barreras tenían una función diferente. Antes, tenía que ser cuidadoso. Esta vez, no le importaba. Conocía la estructura básica de este lugar. Ella no era una diosa. No había forma de que pudiera escapar con la suficiente rapidez como para que importara. Lo que significaba que conjuró a rompedor de reglas. Siempre eran los pensamientos arrogantes los que conducían a ejecuciones descuidadas. La daga arcoíris se estremeció al aparecer, y la punta de la hoja encontró el nexo de la barrera. Ante sus ojos divinos, la barrera amarillenta se dispersó silenciosamente, como si nunca hubiera estado allí. La atravesó, concentrando todos sus sentidos. Las paredes más adentro estaban revestidas de un material fosforescente, que lo iluminaba todo con un toque de verde. Cuanto más avanzaba, más intenso era el hedor a carne podrida. Frunció el ceño, observando los restos de cadáveres esparcidos, abandonados a su suerte. Estaba a la entrada del infierno en el que se estaba convirtiendo, y su ceño fruncido se transformó en una expresión de total desagrado, cargada de absoluto desprecio. Todo este sistema de cuevas estaba sembrado de agujeros en las paredes, que servían como almacén improvisado para diversos cadáveres. La mayoría eran humanos, y otros estaban llenos de cadáveres de monstruos. Esas, admitió, eran de cierto interés. Sus ojos solo tardaron un segundo en escudriñar las runas que cubrían las paredes, los antiguos símbolos griegos grabados en su memoria mejorada. Fue el centro de la habitación lo que resultó más repugnante. Los círculos de runas, esparcidos por la habitación, estaban cubiertos de sangre y fragmentos de maná cristalizado. En el centro yacía una mujer cuyo cuerpo estaba casi pálido, su cabello era un desastre gris y andrajoso. Sus ojos se clavaron en él, frenéticos y de un amarillo pútrido.
Lo más extraño era que estaba de espaldas en medio del círculo. ¿Un visitante?, espetó. Estaba de pie, con símbolos grabados por todo el cuerpo. No tenía tatuajes, sino grabados en su propia carne. Los ángulos irregulares de algunos cortes indican que fueron hechos a mano. Llevaba una tela alrededor del pecho y la parte inferior del cuerpo, pero no llevaba nada más. Los círculos que la rodeaban llevaban un cadáver cada uno, una serie de 5 en un patrón de estrella perfecto. Miró a su alrededor. Cada cadáver era humano, con una extremidad de monstruo sobre ellos. La miró fijamente. He venido buscando respuestas sobre Deimos. Ella parpadeó. Una mirada que se convirtió en odio. Fuiste tú quien lo mató, susurró, mi amado Deimos. Se preparó, con Ifrit graznando sobre sus hombros. Ella miró al pájaro de fuego con una sonrisa voraz. Las plumas de un fénix, te quedarán genial. Los cadáveres humanos se estremecieron al ver cómo zarcillos canosos crecían de las pequeñas heridas que les rodeaban el cuerpo. Algunos se convirtieron en híbridos con rasgos insectoides. Otros, más bestiales. Uno incluso era un gran lobo bípedo, una mejora visible en el proceso de unificación que había presenciado antes. Le disgustaba que ella hubiera mejorado de algún modo. Lo digo solo una vez, retumbó su voz, retírate y ríndete. Los 5 cadáveres se abalanzaron sobre él. La nigromante loca, ¿qué otra cosa podría ser? Sonrió. Sin embargo, la luz de sus ojos se correspondió en un instante con la de los cadáveres que tanto amaba. Las espadas cobraron vida. Seguimiento activo. Las bestias que se habían abalanzado sobre él se convirtieron en cenizas mientras el fénix crecía aleatoriamente de tamaño, envolviéndolas en llamas. El fuego lo envolvió como un círculo, y más espadas se formaron sobre él mientras extendía los brazos, como una plegaria. Fuego. Las espadas se dispararon contra cada uno de los círculos que la rodeaban. Las hojas perforaron también sus defensas, una de ellas clavándosela en el estómago con un chillido espeluznante que resonó en su boca. Las cuchillas detonaron con una fuerza explosiva y ardiente, quemando y desmoronando los sigilos que ella había tallado con tanto esmero en el suelo. Fue un milagro que toda la caverna no se derrumbara, aunque Necros tomó nota mental de mudarse a otra ubicación después de esto. Se levantó a toda prisa, agitando la mano para invocar una multitud de púas de hueso del suelo. Su estómago se selló, aunque no había sangre. Hefesto la fulminó con la mirada, sabiendo exactamente qué era. Emis ya había lidiado con incontables de ellos. No era exactamente igual, pero compartía un asombroso parecido con un apóstol muerto. Un cadáver andante. No curó ni revirtió el tiempo. En cambio, su carne se cerró, tensándose con un preciso control mágico. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante. Ella tropezó al girar, estrellándose contra el pecho del mismo intruso del que intentaba escapar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo esos ojos dorados la perforaban. No se parecían a nada que hubiera visto antes en una persona. No pudo evitar frotarse el espacio justo debajo del ojo izquierdo. Responderás todas las preguntas que tenga, gruñó. Se arrodilló frente a ella, sujetándole la muñeca. Podía sentir la fuerza en ellos, temblando ante el intenso calor de su piel que se filtraba en ella. Era naturalmente fría al tacto. Su cuerpo no era más que un conjunto desperdigado de las mejores partes que había encontrado en los cadáveres que coleccionaba. Dios patético, murmuró una voz, por supuesto que irrumpirías aquí. Se giró, encarando a Circe, quien le apuntaba la cara con una mano. Se giró, observando cómo había suspendido a Ifrit en una extraña éxtasis, con su amigo flotando allí inmóvil. Sintió la fuerza que lo empujaba contra una pared. Circe resopló y se volvió hacia Necros. Hola, Necros. Te advertí lo que pasaría si te excedías en tu celo. La mujer cadáver simplemente sonrió. Señora Circe. Gracias. No esperaba una visita hoy. Me arruinó la conversación. Ya veo, frunció el ceño, disgustada, es mejor dejar. Circe salió despedida, directamente contra la pared de al lado, por un trozo de roca que le lanzaron. Una fuerza completamente mundana que ningún muro divino podía detener. Al fin y al cabo, la mayoría de los dioses no se lanzaban piedras normales. Ella balbuceó mientras salía arrastrándose, mirando fijamente la forma en que Hefesto simplemente regresaba a Necros. ¿Cómo te atreves?, gritó Circe. Esto no es asunto tuyo. Ella no sabía cómo los encontró, pero iba a detenerse.
Bicho asqueroso. En el momento en que Joy odiaba cómo se le apagaba la voz al verla a los ojos. Le había parecido un tipo fácil de manipular la primera vez que lo vio. Un dios presuntuoso. Sin embargo, había un asesino en sus ojos. La mataría si fuera necesario, maldita sea Hécate. No sería permanente, pero sería molesto para una diosa como ella. Lo odiaba, odiaba la forma en que esos ojos la miraban, como si tuviera una razón para despreciarla tanto. Este mundo nos pertenece. Gritó a aquellos que poseen el don. Parpadeó. Veo. Espadas, incontables espadas, relucían en el aire. Se retorcían en el espacio sobre él, apuntándola directamente. Ella parpadeó. Esto no era simplemente una fuerza divina. Era un garrote, un método de fuerza bruta que simplemente imitaba la belleza de la magia. Esto era magia. Magia de verdad, en manos de un hombre. Siéntate. Esto no te concierne y por ahora. Las cuchillas dispararon, clavándose en su piel. Las heridas sanaron al instante. La sangre dorada manchó el metal solo temporalmente. Aunque una era diferente. Era un arma púrpura y negra. Una guadaña maligna, según ella la entendía. Solo le había hecho un corte en el brazo, pero el corte se negaba a sanar. Lo miró fijamente. Me parece gracioso que tengas la capacidad de ser tan grosero con un atleta olímpico. Había pensado que esa vieja bruja bromeaba. La llegada de Apolo y Artemisa había sido una gran noticia. Sin embargo, la idea de que un bastardo pomposo guardara silencio sobre que otros se unieran a su familia, como él decía, era ridícula. Aún así, la prueba estaba ante ella. Hefesto, el último olímpico. Ella se encogió al ver la forma en que la mortalidad estaba entrelazada con él, como si fuera una especie de híbrido humano. Ella cargó hacia adelante, ignorando los cortes que aún le quedaban en el cuerpo. No podía atrapar a Necrosa, ella necesitaba que los llevara a todos a su lugar. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando él se arrodilló y rodeó el cuello de Necrosa con la mano. Se giró hacia ella y la levantó. Un torrente de fuego infernal se precipitó hacia ella, explotando dentro de ese lugar macabro que Necrosa llamaba hogar, o al menos solo para ella. Lo odiaba, odiaba cómo se le escapaban las palabras, la desesperación que contenían. Sin que nadie se lo pidiera, su voz resonó con su súplica. Señora Hécate. Las llamas se extinguieron, y su voz fue escuchada por su ama. Circe detestaba la aparente fiabilidad de su dama, contemplando su musculosa espalda ante el joven dios. Hefesto, dijo simplemente. Señora Hécate. Dame un momento. Estoy ocupado con otros asuntos. Ya lo veo. Tendré que pedirte que pares. ¿Con qué fundamento? Dijo, sin dejar de mirar a Necrosa. Los ojos de la mujer cadáver recobraban la confianza poco a poco. Perdón, murmuró Hécate. También la confundía, pues Circe confiaba en la jurisdicción del lugar. Las brujas estaban bajo el dominio de Hécate. No es aprendiz tuya ni de Circe, dijo Hefesto, así que no te corresponde reclamarla. Me ha causado un gran daño con sus creaciones. He venido a exigir el precio de indulgencias enfermizas. Se giró y los encaró a ambos. Eso fue solo y Circe sintió que se le secaba la garganta al oír las palabras morir. La pregunta que él hizo, ¿pensaba tan a futuro? ¿Cuánto sabía? Sintió que el calor crecía lentamente y se le erizaba la piel. Era irreal, el calor intenso que emanaba de él, pero era solo un preludio. Su presencia llenaba la habitación, como incontables cuchillas cuyas puntas ya le clavaban la piel, sus filos en el cuello. Había en él un cansancio, una edad que no tenía sentido, y una frialdad que contradecía por completo las mismas llamas que él podía invocar. Circe solo había sido testigo del poder de Hestia una vez, tras haber visto a Némesis ser derrotada por él. Era más fuerte, su presencia más sofocante, pero sus llamas eran patéticas comparadas con esto. Las suyas eran acogedoras, reconfortantes. La suya era destructiva, como si la rabia se materializara y devastara el aire a su alrededor. Como si el mundo la asaltara y ella le devolviera el aullido. Sintió que sus ojos se agrandaban lentamente mientras sus llamas cubrían cada espacio de la habitación. Hécate arqueó una ceja. Esto es bastante nuevo, dijo ella lentamente. Este no es mi hogar, dijo Hephaestus, aquí no hay vida. No tengo que preocuparme por daños colaterales. Actúas como si fuera a detenerte. ¿No lo eras? Hécate sonrió. ¿Sabes lo que quiero?
dámelo y no tendrás problemas. Las llamas se extinguieron, y Frid liberándose de las ataduras que Circe ya no podía sostener con su vacilante determinación. La forma en que sonreía con esos ojos, como si cada palabra fuera un insulto para ella, la gran Circe. Lo tendré listo la próxima semana. En verdad, murmuró Hécate. Circe se quedó mirando a su señora y la forma en que actuaba tan tímidamente. ¿Qué garantías podría tener de que lo haría? Mi palabra. Resonó con la misma seguridad que el sol abrasaba y el suelo bajo sus pies. Firme, fuerte. Circe se estremeció al sentir cómo le retorcía las entrañas. Se estremeció aún más al oír la risa de su supuesto amo. Supongo que eso es todo lo que puedo comprometerte. Muy bien, considera esto un regalo por impresionarme, joven dios, ¿no, Hefesto? Él asintió con la cabeza y se volvió hacia Necros. ¿Quién te contrató? La garganta de Necros se abultó. Así que era ella, murmuró. Él sabe, pensó Circe, él sabe. ¿Cómo? Ella ya no podía prestarle atención, cualquiera que fuera el medio que estaba usando para reunir información de su estudiante. Había sido perfecto, pensó Circe, un trabajo sencillo para ese loco de Némesis. Crear un escenario que lo pusiera en contra de los dioses, que lo devolviera a Némesis. Me dijo que era un dios joven, de apenas 30 años. Ni siquiera debería estar completamente desarrollado, y mucho menos, eso. Observó su figura más grande, el rostro serio que se combinaba con su comportamiento. Esa no era la actitud de un dios joven, mucho menor de su primer siglo. Si hubiera sabido que era más como un dios desarrollado, no le habría dado a Necros tanta libertad en la tarea. En aquel entonces desconocía la existencia de Deimos, el pequeño prodigio necrófilo de Necros. Fue repugnante cuando supo lo integrados que estaban los dos. Los amantes de la carne enfermos que eran. Tantos agujeros en la trama de Necros que no era mejor que ese queso que su otra aprendiz, Bría, adoraba. Maldita seas, Némesis, pensó, segura dentro de los confines de su mente, pasaste por alto demasiado con esto. Se giró hacia su amo, encogiéndose un poco ante la mirada fascinada en sus ojos. Piensa, pensó Circe, piensa. ¿Qué manera hay? Ya veo, dijo Hécate. Así que ese es nuestro momento. Fue un placer, Hefesto, hasta la próxima. Los pensamientos de Circe se congelaron, deteniéndose ante la mirada despectiva de la mujer que efectivamente la había criado. Ven, Circe, y tenemos mucho que discutir sobre tus transgresiones ahora que tengo pruebas. Ella cerró los ojos, dirigiendo los orbes ahora llenos de odio directamente a Hefesto, el dios arrogante, ignorándola por completo mientras atendía a su maldito pájaro. Tendré mi ven. Sus palabras quedaron olvidadas en el viento, mientras Hefesto continuaba inspeccionando Ifrit, sin escuchar ningún sonido. ¿Hay algo más fuera de lugar? Preguntó. Ifrit se movió, detestando la sensación de lentitud que sentía. Necrosa resultó ser mucho más fácil de roer, con la mirada frenética buscando algo de su hogar que hubiera sobrevivido. Su lenguaje corporal era tan obvio que por un momento, temió que lo estuviera engañando. Sin embargo, era imposible. Después de todo, observó su bastón cerca de la pared que Hécate y él ocultaban de su vista, esparcido al azar por el suelo. Eso había sellado el destino de Necrosa. Perdóname, susurró, no he logrado. Su voz se quebró cuando Hefesto tomó a Kansou y la apuñaló en el corazón, con la mano aún en su garganta. Estaba decepcionado por Circe en general, pero no estaba demasiado preocupado. Solo podía controlar ciertas variables, y lo único que importaba era que tenía más información que antes. Era innegable que Némesis había orquestado el ataque a Calíope. Sin embargo, la razón aún se le escapaba. Según los recuerdos que había recopilado del bastón de Necrosa, Némesis parecía sentirse menospreciada por él, como si le hubiera hecho un gran daño. Las escasas conversaciones que lograba descifrar del bastón se distorsionaban aún más cada vez que se mencionaba el rostro o el nombre de Némesis. No era tan malo, considerando que ya sabía quién estaba oculto, pero aún así era molesto. La mayoría de las veces, solo conseguía fragmentos de una conversación más importante, lo cual no era bueno. Ella deseaba algo de él con desesperación. En ese sentido, él podía comprenderlo. Los dioses menores probablemente exigirían pronto sus propios símbolos. Muchos no podrían soportarlo, pues su propio poder fluctuaba sin control. Sin embargo, Némesis estaba por encima de esos niveles menores, aunque no fuera clasificada como tal por los llamados dioses mayores.
Era extraño ver a un ser tan gobernado por sus dominios. Sin embargo, esta obsesión con él, era buena información. Puedo usar eso en su contra, pensó Hefesto, pero, aún no entiendo cómo. Quizás era una idea que pudiera plantearle a Atenea. Probablemente me daría algo complicado. Era inteligente, ingeniosa e hiperinteligente. Sin embargo, las emociones la eludían por completo. Un genio en el campo de batalla, pero en la guerra del corazón, era tan estúpida como las demás. Afrodita podría ser alguien interesante con quien involucrarse, pero, bueno, probablemente sería el problema opuesto. Por lo que dedujo, era más poderosa de lo que aparentaba, más madura y sabia de lo que aparentaba, lo que la convertía en una molestia incluso para tratar con ella. La sangre de Deimos y ahora la de Necrosa habían calmado el deseo rabioso de vengar a quienes mataron a Calliope y su familia. La sangre del dúo obsesionado con los cadáveres manchó el sudario que llevaba sobre los hombros. En muchos sentidos, había logrado su objetivo. Por lo que dedujo, a Némesis no le importaron los métodos empleados para atraerlo a su lado. La decisión de atacar y profanar los cadáveres de sus amigos fue enteramente decisión de Necrosa y Deimos. Fueran lo que fuesen, estaban muertos. Están muertos, murmuró, para no volver a lastimar a nadie más. Miró a su alrededor. Las rocas carbonizadas, otro conjunto entre los cadáveres destrozados que aún quedaban allí. Sabía lo que tenía que hacer. Host. Kenshi Yonezu, Tsuki Womi Teita barra Mongazin. Se giró, observando los cuerpos que aún no habían sido dañados por el fuego. No importaba cuántas horas hubieran pasado. Recogieron cada cuerpo, incluso las cenizas de los que habían quedado a merced de los elementos y de su llama inicial. Cerró los ojos, sabiendo que Ifrit ardía como él. Todos habían sido colocados en una pira, sus cuerpos envueltos en seda que él había conjurado. Dracmas de oro sobre sus ojos, por si acaso. Cada región tenía prácticas diferentes, pero él sabía que Quirón aceptaba el pago de alguna forma. Amigo mío, démosles paz. Chasqueó los dedos, y una llama potente ondeó bajo el fuego que había encendido sobre la grieta. Cerró los ojos, deseándoles un buen viaje. Una parte de él quería absorber las almas como lo había hecho en el río Estigia, pero sabía que, eso no sería posible allí. El río Estigia había actuado como una especie de intermediario en sus aguas, un intermediario que aquí no existía. Necesitaba confiar en Thanatos, por mucho que eso importara. No, decidió hacer otra cosa. Se aferró al sudario rojo que le colgaba de los hombros y lo dejó caer en la grieta. Las alas de Ifrit lo llevaron de vuelta a la entrada, con pasos silenciosos que lo llevaron de vuelta al cadáver de Necros. Lo contempló, respirando hondo. Perséfone. Las palabras resonaron, como un timbre para ellas. Hades. La habitación se oscureció. No sé si esto sea posible, pero por favor deja que me escuchen. Miró la tela entre sus dedos, sintiendo que le ardía el pecho. Ifrit arrulló, ardiendo como él, mientras la habitación oscura comenzaba a iluminarse. Que sepan que sus asesinos han sido llevados ante la justicia, que, lo siento. Sintió lágrimas correr por su rostro, pensando en Calíope, en la vida que debería haber sido para ellos. En una niña cuya vida ni siquiera había comenzado. Némesis recibiría su merecido, pero al menos por hoy, los asesinos finalmente estaban muertos. Al abrir los ojos, sus llamas ardieron libremente. Lo soltó, dejando que la llama interior fluyera como las lágrimas de sus ojos. Todo ardía, cada rastro de esta magia oscura y patética ardía ante él. Tan intenso era el calor que incluso la roca a su alrededor comenzó a derretirse, goteando sobre su cuerpo y hundiéndolo aún más. Ifrit chilló, sus propias llamas se unieron a las de él en un expresivo dominio de un carmesí azul celeste. Un remolino de dolor y alivio a la vez. De un trabajo realizado, por amargo que supiera. Tan intenso era el calor que detonó hacia afuera, perforando la grieta por completo, arremolinándose en la roca fundida hasta encontrarse con el cielo estrellado. Abrió los ojos y vio las estrellas y la luna bañándolo con su luz. La piedra a su alrededor brillaba en una cascada de color. Alejandrita, piedra lunar y labradorita cubrían las paredes, reluciendo a la luz de la luna. Las paredes brillaban como el cielo nocturno, como si pudieras mirar dentro de las piedras y ver las galaxias de cerca en todos sus maravillosos matices, como si el espacio estuviera justo ahí, a un paso. Todo el espacio se había convertido en un foso abierto, reluciente de joyas. Era hermoso. Era apacible. Era perfecto. En su mano izquierda, un cincel.
En la derecha, un martillo. No le fue difícil encontrar una piedra lo suficientemente grande como para acomodar su tarea. Pronto, talló una maravillosa lápida. Era grande y albergaba los nombres de cada miembro de la familia de Calíope. La imagen de Ifrit estaba tallada en este monumento de piedra, con las alas envolviendo el mensaje, como si intentara proteger aquello que había pasado hace mucho tiempo. A una familia amorosa que no supe proteger. Que quien encuentre este lugar sepa sus nombres. Aquí yace el recuerdo de la amada madre Calíope, del sincero hijo Adamantius y la amorosa Hiena, la aventurera Agnes, y el niño al que le quitaron el aliento, Biotechnis. Sepa que nunca será olvidado. Que puedas tener la paz que te lo dio en esta vida, en la próxima. Adiós, susurró. Se impulsó hasta el borde del pozo recién descubierto. Miró hacia arriba, contemplando las estrellas. Decidió sentarse y simplemente disfrutar de ellas, de esa extraña paz que había encontrado en ese momento. Con el paso de los años, este sitio se había conocido por muchos, incluso con diferentes nombres. Para algunos, un lugar sagrado. Para otros, un lugar de estudio. Gente de todas partes le dio innumerables nombres, pero nunca hubo uno en el que se pusieran de acuerdo. Sin embargo, nadie negaría la obra que albergaba ni el dolor que inspiraba. Era una obra de arte que chocaba con la belleza natural del mundo, una obra maestra única en la vida. Sin embargo, no contaba una historia de belleza ni de amor, sino de pérdida y arrepentimiento. Una belleza que evocaba un dolor a través del tiempo, de un amor que nunca pudo ser o de un amor perdido. No había firma ni estilo rastreable. No había ni un ápice de civilización en la isla. Solo se pudo encontrar la huella de unos pies frente a la tumba, como si alguien hubiera permanecido allí hasta su último aliento. Aunque la verdad seguiría siendo un misterio, la tumba siempre mantuvo su relevancia. Al fin y al cabo, cualquier intento de removerla para una mejor visibilidad siempre terminaba de la peor manera. Generalmente mediante llama. Omake, un día maravilloso, actualidad. Giró la llave inglesa una vez más, apretando el perno a la rueda de la moto en la que estaba trabajando. Masticó su puro. El sabor de una vieja llama se filtraba en su boca. El humo escapaba de sus fauces abiertas, realzando el brillo dorado de sus ojos. Hefesto se apartó de la enorme Harley Fatboy, observándola en busca de algún detalle que faltara. No estaba solo allí hoy, pues una refinada cabellera rubia se asomaba por detrás de la moto, observándola con atención. Los dos estaban en medio de un amplio garaje, reconvertido en taller mecánico, demasiado grande para las 3 personas que lo ocupaban. Justo en medio, una gran plataforma mecanizada elevaba la moto desde el suelo hasta la cintura. Hefesto dio una calada a su cigarro. El humo familiar le llenó los pulmones. Su cuerpo crujió un poco, y el humo salió de sus grietas, un pequeño truco que había aprendido con los años. ¿Sabes? Arthur murmuró, había mejores maneras de pasar nuestros días juntos que arreglando la bicicleta de tu tío. La destroza tan a menudo que puede permitirse esperar un día o dos para que hagamos otra cosa. El joven frente a él tenía una expresión severa. Sus ojos, de un azul impactante, contrastaban armoniosamente con su fina cabellera rubia. Tenía rasgos delicados y un cuerpo robusto. Delgado, pero decidido. Se erguía en toda su altura, desplazándose a la izquierda de Hefesto. Tonterías, dijo Arthur. El tiempo contigo, papá, está bien aprovechado, hagamos lo que hagamos. Aunque admito que voy un poco demasiado elegante para esto. El joven vestía una camisa azul oscuro, con chaleco y pantalones. Era completamente fuera de lugar en un taller mecánico, pero no había ni una sola mancha en su delicada ropa. Le entregó a su padre el taladro que tenía en las manos, y la suciedad desapareció de su piel en un instante. Una puerta grande retumbó suavemente, indicando que formaba parte de un complejo de apartamentos, situado debajo de las viviendas. En este caso, debajo de otra plaza de aparcamiento. Los dos se giraron, sonriendo al recién llegado. Bueno, a veces es bueno tomarse las cosas con calma. Puede que para ti sea un trabajo sencillo, pero para nosotros siempre hay algo que aprender. El rubio le sonrió con sorna al pelirrojo que entró. En sus manos había una caja de cerveza, con una sonrisa desenfadada en el rostro. A diferencia de él, el recién llegado lucía una mata de pelo alborotado, tan carmesí como el de Hefesto. Su rostro tenía una expresión más salvaje, sobre todo por la forma en que el pelo le caía sobre los ojos. Teros, saludó Arthur, creo que pedí agua.
¿Tan difícil es llamarme Colt? Sonrió el mayor de los dos hermanos. Además, por mucho que digas lo contrario, ambos sabemos que querías cerveza. El rubio puso los ojos en blanco y tomó la cerveza que le ofrecía. Teros, aunque prefería llamarse Colt, abrió la que debía ser su segunda de las 6 que tenía en la mano. Hefesto aceptó la lata ofrecida, ignorando la cara del hombre musculoso y barbudo que le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Thor aprobó. Puso los ojos en blanco. Ese idiota sí que haría publicidad de este tipo de cosas. Están los dos aquí hoy. La verdad es que no me importa si quieren hacer algo más aparte de trabajar conmigo aquí. El mayor de sus dos hijos se encogió de hombros. No significa que no pueda aprender, ¿verdad? Es cierto, rió Hefesto, hace mucho tiempo que no podemos sentarnos y pasar tiempo juntos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Arthur pudieron relajarse? Colt era un hombre más corpulento que su hermano. Tenía el mismo cabello carmesí que Hefesto, pero la única diferencia residía en sus ojos, de color blanco dorado. Llevaba un sombrero de vaquero, una camisa a cuadros y vaqueros a juego con su atuendo. Papá, estuvimos aquí la semana pasada. ¿Lo dices como si no nos viéramos desde hace siglos? Arthur suspiró. También hubo cena antes. Sí, sonrió Colt, tu mamá también estaba allí. Mamá estaba encantada de estar aquí con el resto de la familia. Los juzgados siempre han sido un fastidio en esta época del año. Arturo miró a la izquierda con enojo. Sobre todo con ese patán intentando volver al trono. ¿Otra vez? Murmuró Colt, ¿no lo sacó papá y lo arrojó a esa mina de hierro? Lo hizo. Uno pensaría que eso sería suficiente, junto con las otras innumerables palizas, pero, por desgracia, no. El idiota sigue adelante. Tienes que salir más, murmuró Colt. Ven a cazar conmigo, Arthur. Al menos, alivia un poco tu estrés con cosas que no volverán, mucho. Arthur observó a Colt abrir otra cerveza, bebiéndola de un trago. Hizo una mueca de disgusto, ignorando la sonrisa y la negación de su padre. Era imponente, una figura constante en sus vidas. Era reconfortante y a la vez irritante, después de todos estos años, que aún se sintiera completamente dependiente de este hombre. Quería ayudar a aliviar sus cargas, pues las había llegado a comprender. Aún así, días como este, eran agradables. Hoy, es perfecto, sonrió Colt. Hefesto y Arturo miraron fijamente al hombre. ¿Qué? ¿Qué? Grieta. Los tres se giraron, observando la grieta que surgió espontáneamente a pocos metros de ellos. Colt los giró, observándolos. Esto no es culpa mía. Lo ignoraron, Hefesto se acercaba cada vez más al espacio interdimensional. ¿Un hijo de...? Murmuró, esto no tiene sentido. Arthur todavía miraba fijamente a Colt. Oye, esto no es mi culpa. Hefesto se volvió hacia sus hijos. Quédense aquí, muchachos, volveré enseguida. Los dos hijos de Hefesto se miraron y estallaron en carcajadas. Colt era bullicioso y ruidoso, mientras que su hermano reía discretamente. Hefesto también esbozó una sonrisa triste. Sabía que no iba a funcionar, suspiró con una sonrisa. Ni hablar. Esta es la emoción que el día necesitaba, ¿verdad, papá? Sabes que no es eso lo que quise decir, murmuró Hefesto. Colt tenía una gran espada bastarda, una brillante hoja de plata formándose en sus manos, apoyada sobre sus hombros. Su hermano empuñaba un arma más elegante, una espada larga inglesa estándar, que sostenía en una mano como un bastón. A la vista, brillaban un par de pistolas grandes sujetas a las piernas de Colt. Está bien, entremos, muchachos. Hefesto se aferró a los bordes de la distorsión, aceptando la llamada del hechizo que cantaba a su sangre. Lo que sea que lo había llamado, y lo había hecho con un hechizo bastante antiguo, aunque sus inscripciones eran bastante complejas. Se esforzó por abrirla solo un instante, antes de que la grieta se hiciera lo suficientemente grande y estable como para atravesarla, se abalanzó sobre su hombro, indicando a los chicos que lo siguieran a donde quiera que lo llevara.